Vaya, compañero López. Jorge, ok, ahorita entonces ya le marqué aquí. Gracias. Muy bien. Vaya, vamos a iniciar entonces la discusión del laboratorio de fisiología del sistema nervioso autónomo. Yo les compartí una guía de discusión en donde primero tenemos que hablar las generalidades en cuanto a qué es, sus características y la división del sistema nervioso autónomo. Luego, estas definiciones básicas en relación a la resistencia vascular, de qué factores depende, la motilidad intestinal, la presión arterial, que es, ¿verdad? El gasto cardíaco. Ay, cardíaco es aquí. Y la frecuencia cardíaca. Permítanme que quizás lo voy a corregir porque cuando se lo dé, si se los paso, gasto cardíaco, presión aquí está, arete arterial y gasto cardíaco, ok. Bueno. La frecuencia cardíaca y luego, ¿verdad? Diferenciar la rama simpática y parasimpática del sistema nervioso autónomo, las estructuras que están inervadas por el nervio vago, el nervio simpático, luego el ver las respuestas y explicarlas de acuerdo a la estimulación eléctrica y la estimulación administración endovenosa de los neurotransmisores y explicar el por qué esas respuestas. Y luego, ¿cuál es la diferencia que podemos nosotros destacar entre la estimulación eléctrica y la química? ¿Verdad? Muy bien. Entonces, ¿quién le gustaría comenzar describiendo un poco las características generales del sistema nervioso autónomo? ¿O qué es primero? ¿Qué es primero el sistema nervioso autónomo? Vamos. ¿Qué han comprendido ustedes? ¿Qué es el sistema nervioso autónomo? ¿Qué hace? Este controla las acciones involuntarias tales como los latidos cardíacos y el ensanchamiento o estrechamiento de los vasos sanguíneos. Entonces, eso es parte de lo que controla, ¿verdad? En sí, en términos generales, ¿qué es todo lo que abarca el control del sistema nervioso autónomo? ¿Cómo lo pudiéramos decir en términos generales sobre lo que abarca el sistema nervioso autónomo? ¿Qué es lo que controla? Los órganos internos. Así es, ¿verdad? Todo el medio interno. Entonces, el sistema nervioso autónomo se encarga, ¿verdad?, del control del medio interno. Y en base a las tres funciones o las tres actividades principales que realiza el sistema nervioso, ¿cómo las desarrolla el sistema nervioso autónomo? ¿Cuáles son las actividades a través de las cuales actúa el sistema nervioso autónomo, jóvenes, o las funciones? ¿Sí? ¿Cómo hace el sistema nervioso autónomo? Ajá. Para con... Controla la presión arterial. Yo lo que, aquí sí, sí, es decir, eso es parte de lo que controla, ¿verdad?
Pero yo lo que quisiera saber, en términos generales, cómo es que actúa el sistema nervioso autónomo para controlar entre esas cosas la presión arterial o los órganos internos. Mediante la división simpática y parasimpática. Esa es como ya la división, pero yo lo que quiero un poco más general, ¿cuáles son las 3 funciones del sistema nervioso? ¿Quién La pudiera decir? función sensitiva, la Ajá, integradora y la motora. exacto, esas son las 3 funciones del sistema nervioso. Entonces, esta rama del sistema nervioso, que es la autónoma, también realiza esas 3 funciones. ¿Y cómo las realiza? O sea, lo que yo quiero que me digan, ¿verdad? ¿De dónde viene la información sensitiva? ¿Cómo se da la información motora? Ujú. ¿Cómo son las neuronas sensitivas? ¿Están asociadas a qué? Sí, yo Ajá. tengo que transmite las tres, bueno, cumple las 3 funciones por medio de los receptores sensitivos autónomos que están bastante Ujú. relacionados con las neuronas motoras Ajá. autónomas. Y estas están localizadas en órganos viscerales, también en las paredes del músculo liso, y así están monitoreando los cambios internos y también los externos. Ajá, muy bien. Entonces, son receptores internos, interoreceptores que están en las vísceras, ¿verdad? Que ya vimos que pueden captar cambios químicos, diferencias en la composición química de ya sea la sangre o el líquido que está en el interior del estómago, etcétera. Y estos interoreceptores, ¿verdad? Obviamente envían la señal al sistema nervioso central, ¿verdad? De hecho, hablando de esto, ¿quién es el que controla que el tono autónomo, ¿verdad? Que es el que ayuda a activar una u otra rama del sistema nervioso autónomo. ¿Quién es, jóvenes? ¿Qué parte del encéfalo ayuda a controlar? Ujú. Permítanme. Ajá, jóvenes. El ¿Quién se recuerda? hipotálamo. Es el hipotálamo, así es, exactamente, ¿verdad? Él es el que ayuda, ¿verdad? El que detecta las señales, el que recibe parte de estas señales sensitivas y entonces el que determina, ¿verdad? Quién debe responder. Y quizás como último punto, en el caso de las neuronas motoras autónomas, ¿cuál es la característica de esa vía? La vía motora autónoma. ¿Cuántas neuronas son las que participan como señal motora en el sistema nervioso autónomo? ¿Cuántas son? ¿Cómo se llaman? Ujú.
Ajá, jóvenes, vamos. Despabilémonos un poco. Simpática y parasimpática, creo yo. Esas son las divisiones, ¿verdad? Pero a lo que yo me refiero es de la vía motora autónoma. ¿Cuántas neuronas participan en la vía motora autónoma? ¿Cuántas neuronas participan? ¿Y cómo se llaman? Lick no son la preganglionar y la postganglionar. Exacto, son 2 neuronas, así es, ¿verdad? Una es la preganglionar porque es la que está antes del ganglio y llega a este para hacer sinapsis con la segunda, que es la postganglionar, ¿verdad? Muy bien. Entonces, el sistema nervioso autónomo sería el componente del sistema nervioso que regula todas las funciones involuntarias del organismo, ¿verdad? Para mantener el medio interno, para mantener la homeostasis. Ahora, sus efectos son mediados a través de neurotransmisores que se liberan directamente al órgano efector. Primero, de lo que ustedes recuerdan, ¿qué neurotransmisores son utilizados en el sistema nervioso autónomo? La acetilcolina. Así es, la acetilcolina. ¿Qué otra? ¿Qué otro? Los canales de, si no me equivoco, los canales de sodio. La Esa, noradrenalina, creo que es. así es, ya, o sea que el canal es parte del receptor, pero ahorita estamos hablando del neurotransmisor, es decir, la sustancia que liberan esas neuronas motoras, ¿verdad? Autónomas. Entonces el compañero me lo dijo, son la acetilcolina y la noradrenalina, ¿verdad? Esos son los neurotransmisores que se liberan al efector. Y en el caso de la hormona que se libera al torrente sanguíneo, ¿cómo se llama? En el cuerpo, ¿cómo se llama la hormona? Ujú. ¿Cómo se llama la hormona que libera la médula suprarrenal al torrente sanguíneo? Ajá. Que es parte, vaya, de la división simpática. Esto es para hacer una breve descripción general. Va a decir el neurotransmisor es la noradrenalina. La adrenalina. Adrenalina, así es, la adrenalina. ¿Ya han oído ustedes la canción que dice que se le sube la bilirrubina? De Juan Luis Guerra. Licenciada. Ajá, entonces ahí esa canción realmente debería de llamarse Se me sube la adrenalina, a ver. Muy bien. Pero bueno, sigamos. Entonces, los neurotransmisores dijeron son acetilcolina, noradrenalina, la hormona que es la adrenalina, aunque también se libera un poquito de noradrenalina, ¿verdad? Y dice dopamina. Y estas neurotransmisores actúan, dice, sobre los efectores. ¿Cuáles son los órganos efectores del sistema nervioso autónomo? ¿Cuáles son los órganos efectores del sistema nervioso autónomo, jóvenes?
¿A quiénes es que activa o desactiva el sistema nervioso autónomo? El músculo cardíaco, Ajá, uno es el músculo cardíaco, ¿qué otro? liso El y las músculo glándulas. liso y las glándulas, así es. Músculo cardíaco, músculo liso y las glándulas. Muy bien. Entonces, para que estos órganos receptores se activen, efectores, perdón, se activen, ellos deben de tener receptores. ¿Y cuáles son los dos tipos generales de receptores del sistema nervioso autónomo? Uh-huh. Si pueden mencionar algunos de los receptores sobre los que actúa. Porque todo esto es importante que lo recordemos para comprender, ¿verdad?, lo que le sucedió al gatito. Adrenérgicos y colinérgicos. Muy bien, los adrenérgicos y los colinérgicos, ¿verdad? Y dentro de los colinérgicos, que estarían los muscarínicos y los nicotínicos, y de los adrenérgicos tenemos los alfa y los beta, ¿verdad? Muy bien. Entonces, así, el sistema nervioso autónomo puede regular todas las funciones, casi todas las funciones de viscerales o de los órganos, ¿verdad? Regulando así la presión arterial, el vaciamiento de la vejiga, la motilidad y la secreción gastrointestinal, ¿verdad? Para realizar la digestión. Y la otra característica es que es involuntario, ¿verdad? Es no tenemos control consciente sobre las actividades que regula la división autónoma, ¿verdad? Nosotros no lo podemos cambiar conscientemente. Y ahí es donde nos muestra que regula, ¿verdad?, la actividad del músculo liso, el cardíaco y las glándulas. Muy bien. Entonces, digamos que ya hemos recordado en términos generales lo que es el sistema nervioso autónomo. Ahora, hay otras definiciones básicas que debíamos dar respuesta. ¿Quién podría dar respuesta a la primera definición? Me parece que es en relación, voy a ver la guía que la tengo aquí, la resistencia vascular sistémica. ¿Qué es la resistencia vascular? ¿Qué es resistencia vascular, jóvenes? Es la resistencia que hace el sistema vascular al flujo de la sangre. Muy bien. Muy bien, entonces es referencia a la resistencia del sistema vascular, es decir, toda la red de vasos sanguíneos al flujo de la sangre, ¿verdad? Porque la sangre va a través de estos conductos, que es el sistema vascular. Entonces, las paredes de los vasos sanguíneos ofrecen una resistencia, es decir, que se oponen, pues, ¿verdad?, a que la sangre, por ejemplo, se vaya para todos lados. Un líquido que se deja libre, si ustedes abren la manguera y dejan la manguera en cualquier lado, pues el líquido se va para todos lados, ¿verdad? Pero esta red de vasos sanguíneos pues hace que la sangre fluya en una sola dirección, ¿verdad? ¿Cuáles son los factores que afectan la resistencia vascular periférica o sistémica, perdón? ¿Ustedes encontraron factores?
Ujú. El calibre del vaso, su longitud y la Ajá. viscosidad de la sangre. Así es, así es. Entonces, la compañera mencionó un detalle interesante, el calibre del vaso o el diámetro del vaso. Y que como los vasos sanguíneos tienen músculo liso, entonces el vaso sanguíneo puede tener constricción. ¿Eso qué querría decir, jóvenes? Que su diámetro se puede hacer más pequeño porque su músculo liso puede contraerse o el vaso puede tener vasodilatación. Es lo contrario, el músculo liso se relaja, entonces el vaso puede ensancharse, puede aumentar su diámetro. Entonces, estos aspectos de estos mecanismos de vasoconstricción y vasodilatación van a afectar la resistencia. Vale. Si el vaso sufre constricción, va a haber un aumento de la resistencia. La carretera, digamos, de 4 carriles pasa a una carretera de 2 carriles. O sea, hay un menor espacio por el que tiene que pasar la misma cantidad de carros o de sangre en este caso, ¿verdad? Entonces aumenta la resistencia periférica. Y cuando hay vasodilatación, va a disminuir esa resistencia, porque como el vaso se aumenta su diámetro, aumenta su tamaño, entonces la sangre va a poder fluir libremente, ¿verdad? Entonces, el diámetro del vaso es el factor determinante primario, es el más importante que determina la resistencia, ¿verdad? La resistencia periférica, ¿verdad? Entonces, de acuerdo, la resistencia entonces varía de acuerdo al calibre del vaso, como ya dijimos, que puede ser más grande o más pequeño, su longitud, ¿verdad? Aquí vamos dependiendo de la masa que nosotros tengamos y de nuestro tejido adiposo, así es la cantidad de vasos sanguíneos que podemos llegar a tener y la longitud a la cual la sangre debe atravesar, ¿verdad? Todos estos vasos. Y luego la viscosidad de la sangre. Obviamente, mientras más viscosa sea la sangre, va a aumentar la resistencia, va a haber menor capacidad de movilización, ¿verdad? Entonces, pero lo que más vamos a ver ahora la relación es precisamente con el calibre del vaso. Entonces, si el calibre del vaso aumenta, es decir, que su diámetro se hace más grande, es porque hay una vasodilatación y la resistencia disminuye, ¿verdad? Y cuando el calibre del vaso disminuye es porque hay una vasoconstricción y por tanto la resistencia va a aumentar. Entonces, aquí pueden captar ustedes cómo es que modifica el sistema nervioso autónomo la presión arterial. ¿Pueden detectar ustedes eso? Vale. Porque, ¿qué es la presión arterial, jóvenes? ¿Qué es la presión arterial? Es la fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes del vaso. Así es, así es. Es la fuerza ejercida por la sangre circulante contra las paredes de los vasos arteriales que la contienen, ¿verdad? Entonces, si esas paredes están más pegaditas, es decir, hay una vasoconstricción, ¿cómo va a ser la fuerza de la sangre en contra de las paredes? Si hay una vasoconstricción. ¿Cómo creen ustedes? Va a ser mayor, Lick, porque no tiene mucho Así espacio es. para la circulación. Exacto, muy bien. Cuando hay una vasoconstricción, entonces,
la presión aumenta porque la fuerza de ese líquido queriendo pasar a través de ese vaso, ¿verdad? Va a ir en contra de las paredes con mucho más fuerza, ¿verdad? Y el caso contrario, si hay una vasodilatación, esas paredes se separan, hay más espacio para que pase la sangre, entonces la presión, por tanto, disminuye, ¿verdad? Muy bien. Ahora, en relación a la presión arterial, también podemos mencionar que es el producto, porque aquí está la relación, miren, es el producto del gasto cardíaco por la resistencia periférica total. Entonces ya vimos que la resistencia periférica total, que es CRBP, es el calibre de los vasos, la longitud de los vasos y la viscosidad de la sangre. Esa es la resistencia vascular periférica, es la relación, ¿verdad?, de todos estos aspectos. Entonces, resistencia es ¿por qué? Porque los vasos se oponen a que la sangre circule por ellos. Y es que no es que los vasos no quieran que llegue sangre a los órganos, ¿verdad? Sino que este líquido debe de ir a determinada velocidad para que cada órgano actúe de manera adecuada. Ya hemos visto un poco cómo es importante cuando los músculos se están moviendo, cómo hay vasodilatación, entonces le llega un montón de sangre, mucho más sangre a los músculos, ¿verdad? Pero si los músculos no están en actividad, pues hay que disminuirle la cantidad de sangre que le llega porque necesita pasar por otros órganos. De igual forma, ya vamos a ver cuando veamos el sistema renal. La nefrona, que es la celulita que filtra la sangre, debe de recibir la sangre a determinada velocidad para generar determinada presión. Entonces, ¿quiénes son los que regulan esa velocidad? Son los vasos sanguíneos, ¿verdad? Entonces, es la resistencia vascular periférica. Es la oposición que los vasos ponen. Pero vaya, de los vasos, no solo de ellos depende, porque el líquido va con una fuerza. Y ahí está el otro factor, que es el gasto cardíaco. El gasto cardíaco es la cantidad de sangre que expulsa el corazón en un minuto. O sea, ¿quién es el que le da la fuerza a la sangre para circular? Es el corazón, ¿verdad? Entonces, la presión arterial depende del gasto cardíaco. ¿Cuánta sangre el corazón expulsa por minuto? ¿Verdad? Y el gasto cardíaco depende de, uno, el volumen sistólico, es decir, el volumen de sangre que sale en cada contracción. La sistólisis es la contracción. Y lo otro es la frecuencia cardíaca, ¿verdad? O sea, una cosa es cuánta sangre sale por cada vez que el corazón se contrae y la otra es cuántas veces el corazón se contrae por minuto. Obviamente, jóvenes, si el corazón se contrae más veces por minuto, ¿aumenta el gasto cardíaco? Si la frecuencia cardíaca aumenta, ¿aumenta el gasto cardíaco? Sí. Así es, claro que sí, ¿verdad? Porque van a ser muchas más veces las que el corazón va a eyectar sangre, ¿verdad? Entonces, al modificar, ustedes ven cómo se modifica la presión arterial, porque eso es lo que queremos que ustedes logren comprender en el experimento, ¿verdad? ¿Cómo se puede modificar la presión arterial? Uno, modificando el corazón. ¿Cómo? Modificando las veces que el corazón late por minuto y modificando el volumen. El volumen
¿De qué depende cuánto líquido sale? Eso va a depender de la fuerza de la contracción del corazón. Entonces, el corazón se puede modificar en esos dos aspectos. ¿Qué tan fuerte se contrae o cuántas veces se contrae? ¿Verdad? Y la otra forma en la que se modifica la presión arterial es con la resistencia vascular periférica, ¿verdad? En los vasos sanguíneos. Si estos se contraen o si estos se dilatan. ¿Verdad? Entonces aquí es para recordar que entonces el gasto cardíaco sería el volumen eyectado de sangre por el corazón por minuto. Y esa es la relación que hay entre la frecuencia cardíaca, es decir, las cantidades de latidos. De hecho, esa era otra definición, ¿verdad? Las cantidades de latidos por minuto y el volumen sistólico. Es decir, la cantidad de sangre que sale del corazón cuando éste se contrae. Entonces, esta sería la definición de la frecuencia cardíaca. ¿Quién encontró la definición que nos pueda decir? Que ya lo mencioné yo. ¿Qué es la frecuencia cardíaca? Es el número de veces que se contrae el corazón durante un minuto. Así es, muy bien. Y ese es un signo vital, ¿verdad? Es importante que lo mantengamos una frecuencia normal, que está entre 60 a 100 latidos por minuto, ¿verdad? Esa sería la frecuencia cardíaca. Entonces dijimos, ¿verdad? Que el gasto cardíaco, es decir, la cantidad de sangre que el corazón libera por minuto va a depender de la frecuencia cardíaca y también del volumen sistólico. ¿Cuántos ml de sangre eyecta, verdad, el ventrículo con cada latido? El volumen sistólico normal es de 60 a 100 mililitros por latido, ¿verdad? Entonces, esta relación entre la actividad del corazón y los vasos sanguíneos es lo que nos genera pues una presión arterial, ¿verdad? Que es otro signo vital, ¿verdad? Eso nos genera una presión arterial. Y entonces el cambio que surge en el gato depende de todos estos factores, ¿verdad? De si cambió la frecuencia cardíaca o si cambió la fuerza con la que late el corazón o, ¿verdad? Si los vasos sanguíneos se dilatan o se contraen. Muy bien. Ahora, yo creo que hay otro término que es la motilidad intestinal. ¿Quién nos puede decir qué es la motilidad intestinal? Esa se nos quedó. ¿Qué es la motilidad intestinal, jóvenes? Que es otro de los parámetros que vemos. ¿Es la fisiológica? ¿Es la qué, perdón? Es la acción fisiológica del aparato intestinal. Ajá, muy bien. Entonces, la motilidad intestinal sería el movimiento que tiene el tubo digestivo. Acuérdense que para que el alimento se pueda ser absorbido, prácticamente lo que nosotros tragamos tiene que molerse, tiene que licuarse, ¿verdad? Las grandes moléculas que nosotros tragamos deben de partirse. Entonces, el tubo digestivo se encarga de llevar y luego que tiene que movilizarse, porque imagínense, el alimento va desde el esófago hasta el ano y pasa por ese tubo, por ese conducto. Entonces, el tracto gastrointestinal genera ciertos movimientos
para mover ese alimento a lo largo de todo el tracto y luego para mezclarlo con los jugos, que es lo que lo van a permitir esa acción, ¿verdad? De partir los alimentos para que puedan ser absorbidos. Entonces es ese movimiento, ¿verdad? Del el tubo digestivo cuando ustedes no han comido y ya es la hora del almuerzo, ese tubo siempre se mueve, entonces ya ustedes escuchan, ¿verdad? Que hay un liquidito que se está moviendo y que la gente dice, pues le suenan las tripas, ¿verdad? Y es porque el intestino se está moviendo y entonces hay liquidito y aire más que todo el que se mueve y pues que genera ese ruidito, ¿verdad? Muy bien. Entonces ya vimos los términos básicos que teníamos que revisar para comprender un poco los resultados. Ahora, hablando de la división simpática y parasimpática del sistema nervioso autónomo, ¿qué diferencias han podido ustedes encontrar? Diferencias, por ejemplo, primero veamos diferencias anatómicas. ¿Cuáles pueden ser, jóvenes? Diferencias anatómicas o fisiológicas, pueden decirlo. ¿Cuáles están? Todo eso es necesario que lo recordemos para comprender los resultados de del experimento del laboratorio. ¿Quién puede decir alguna diferencia? Las regiones en las que está, quiero ver, las regiones donde se origina, se podría decir. Ah, muy bien. Las porciones con las que está asociada, ¿verdad? El sistema nervioso central, que en el caso de la simpática, que es la que tenemos aquí a la derecha, por eso se dice que simpática es toracolumbar, porque está asociada a la médula espinal de la región torácica y lumbar, ¿verdad? En cambio, la parasimpática es la cráneo sacra, porque se asocia con nervios craneales y con la división sacra de la médula espinal. Muy bien. Esa es una diferencia anatómica, dígame. También están los efectos fisiológicos, la respuesta de lucha o huida, que es del simpático, y el parasimpático, las actividades en reposo y digestión. Así es. Muy bien. Entonces, en el caso del sistema simpático, para estas respuestas de lucha y huida, dilata la pupila, inhibe la saliva, ¿verdad? Porque, de hecho, cuando estamos haciendo ejercicio, pues se nos reseca la boca, ¿verdad? Relaja los bronquios porque necesitamos mayor cantidad de oxígeno, acelera el impulso cardíaco. Aquí vamos a ver que acelera la fuerza de contracción y la cantidad de latidos por minuto. Inhibe la actividad digestiva, ¿verdad? Porque en este momento de lucha y huida no es necesario la digestión. Estimula la liberación de glucosa por el hígado porque se necesita de energía. Y luego que secreta adrenalina y norepinefrina por el riñón, relaja la vejiga, ¿verdad? Entre otros. Ahora, la división parasimpática, como dijo la compañera, que es la encargada del reposo, de la digestión, entonces contrae la pupila, estimula la salivación, porque eso es parte del inicio del proceso digestivo. Reduce el latido cardíaco, contrae los bronquios, estimula la actividad digestiva, estimula la vesícula biliar y no así la liberación de glucosa, ¿verdad? Contrae la vejiga,
¿verdad? Entonces, esas son las diferencias en el efecto fisiológico. Bueno, anatómicamente, pues hay otras diferencias, por ejemplo, en los ganglios. Acuérdense que en los ganglios simpáticos están la cadena torácica, los prevertebrales, y en el parasimpático, pues los ganglios son intramurales, ¿verdad? Muy bien. Pero hay otras diferencias. Bueno, hablando de los ganglios, la simpática o lumbar, dijimos que están los paravertebrales o la cadena simpática adyacentes a la columna vertebral, y los ganglios prevertebrales o vertebrales anteriores a la columna. Y la división parasimpática, que es la craneosacra, que los ganglios son terminales o intramurales porque están en los órganos diana, en los efectores. Ahora, la longitud de las fibras. Acordémonos que en la división simpática las preganglionares son cortas y las postganglionares son largas. Y en la parasimpática las preganglionares son largas y las postganglionares son cortas. Y está relacionado pues con los ganglios. Obviamente, como los ganglios están cerca de la médula espinal, entonces las preganglionares son cortas porque rápido llegan al ganglio, ¿verdad? Y las postganglionares que salen de los ganglios y tienen que llegar a los órganos, pues van a tener que ser largas. Y es lo contrario en el parasimpático. La divergencia neuronal, es decir, con cuántas neuronas postganglionares se puede conectar una neurona preganglionar. En el caso de la división simpática, la divergencia es amplia. ¿Por qué? Porque una sola neurona preganglionar puede conectarse hasta con 17 neuronas postganglionares. Entonces la respuesta se diversifica, se amplifica. Y en la división parasimpática la divergencia es mínima porque una preganglionar solo se conecta con unas 2 postganglionares. Por lo tanto, en relación a los efectos de cada una de las divisiones, pues en el caso de la simpática, pues la activación va a ser común. Y es en masa, por esa amplitud, esa divergencia que hay. Y en el caso de la parasimpática, los efectos pues van a ser más específicos o locales. En el caso de las fibras, de las neurotransmisores, ¿verdad? En el caso de la división simpática, las fibras preganglionares van a ser siempre colinérgicas, es decir, que van a liberar acetilcolina. Y el receptor a la cual va a llegar, ¿verdad? El receptor que está en las dendritas y en el cuerpo de las postganglionares va a ser receptor muscarínico, ¿verdad? Y en el caso de las fibras postganglionares, en el simpático son usualmente adrenérgicas. ¿Eso qué quiere decir? Que liberan noradrenalina. Pero hay unas pocas colinérgicas, si ustedes se recuerdan, solo son las que inervan las glándulas sudoríparas. ¿Y cuáles son los receptores adrenérgicos? Son los alfa y los beta, que hay alfa 1, alfa 2 y hay beta 1, hay beta 2. ¿Verdad? Los alfa 1 y los beta 1 que son excitatorios y los alfa 2 y beta 2 que son inhibitorios, ¿verdad? En el caso de la división parasimpática, las fibras preganglionares siempre son colinérgicas, pues liberan acetilcolina, y las postganglionares son colinérgicas, que liberan acetilcolina, y sus receptores pueden ser muscarínicos o nicotínicos, y dependiendo del órgano efector, pues la unión de la acetilcolina con estos receptores van a ser de activación o de inhibición, ¿verdad? Aquí tenemos estas diferencias. Dijimos que del simpático las preganglionares son cortas, las postganglionares son largas, las preganglionares del simpático liberan acetilcolina y el receptor es el nicotínico, dice. Y en el caso, quizás
En el anterior lo mencioné mal, ¿verdad? Dije que muscarínico, pero no, es nicotínico. Y en el caso de las simpáticas postganglionares, liberan la noradrenalina y su receptor es el adrenérgico alfa o beta. En el caso de las parasimpáticas, la preganglionar es larga, la postganglionar es corta. Las dos son colinérgicas, por eso las dos son del mismo color. En el caso de las postganglionares, en el soma y las dendritas tienen receptor nicotínico, pero en el caso de los efectores, el receptor es el muscarínico. Los efectores, el receptor es el muscarínico, ¿verdad? Muy bien. Sobre el corazón, en el caso de los receptores adrenérgicos, por ejemplo, el beta 1 que está sobre el corazón, ¿qué efecto tiene? Acuérdense que beta 1 es excitatorio. Entonces aumenta la frecuencia, la contracción y la conductibilidad del corazón. ¿No? Vean el efecto. El receptor adrenérgico, el beta 1. Miren que aumenta la frecuencia cardíaca, la fuerza de la contracción y la conductibilidad, ¿verdad? Y luego vean que aparte de que actúa sobre el corazón, vean cómo actúan sobre los vasos sanguíneos. Miren, de acuerdo al receptor beta 2 que está en los vasos sanguíneos, produce vasodilatación. ¿De qué arterias? De las coronarias. ¿Eso qué quiere decir? Que le llega más sangre al corazón para que éste pueda funcionar, porque va a tener una mayor frecuencia, una mayor fuerza de contracción, entonces necesita más oxígeno. También produce vasodilatación en los músculos esqueléticos, porque estos necesitan, como acuérdense que son actividades de lucha y huida, entonces necesitamos de ellos. También una dilatación de los bronquios, ¿verdad? Porque es necesario un aumento en la concentración del oxígeno. Y en los receptores colinérgicos tenemos el receptor nicotínico y el receptor muscarínico, ¿verdad? El nicotínico que dijimos que es el que está en las dendritas y en los somas de las neuronas postganglionares, que abre canales de sodio, y los muscarínicos que están en los órganos, ¿verdad? Que hay un tipo de receptor en el encéfalo, otro en el corazón, en el músculo liso, ¿verdad? Otro en el páncreas. Y dependiendo, ¿verdad? En el órgano, así es el efecto, ¿verdad? Entonces, cuando la división simpática se activa, la adrenalina se libera a la sangre. Acuérdense que la adrenalina, dijimos, se libera con la noradrenalina y con la dopamina. Juntas estas son las catecolaminas y ellas son las que ayudan en la reacción de lucha y huida. Entonces, ¿qué es lo que produce? Primero, aumenta la frecuencia cardíaca. Aumenta la cantidad de veces en que late el corazón. Luego, aumenta la fuerza de la contracción. Es decir, que aunque el corazón se late más veces, pero cada vez lo hace más fuerte. Entonces, la cantidad de sangre que sale no disminuye con cada latido, ¿verdad? Sino que puede aumentar también. Por lo tanto, va a aumentar el gasto cardíaco, ¿verdad? Aumenta el gasto cardíaco. Y también se ve aumentado, pues, porque se produce una vasoconstricción, ¿verdad? Para aumentar la presión arterial, produce una vasoconstricción y produce aumento del flujo sanguíneo en los músculos y disminución en otros órganos. O sea que en estas zonas es probable que haya una vasodilatación, ¿verdad? Entonces, en el corazón aumenta el flujo sanguíneo, el gasto cardíaco, la frecuencia cardíaca, la fuerza cardíaca. Y por tanto, pues la presión arterial va a aumentar.
porque si aumentan todos estos, pues la presión arterial aumenta, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ahora, lo otro que teníamos, de acuerdo a nuestra guía de discusión, ¿verdad? En las diferencias anatómicas y fisiológicas de cada uno, las estructuras inervadas, tanto por el nervio vago como por el nervio simpático, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que ver. ¿Cuáles son las diferencias, jóvenes? ¿Cuáles son las diferencias en las estructuras inervadas entre el nervio vago y el nervio simpático? Uh-huh. ¿Qué estructuras inerva el nervio vago y qué estructuras inerva el nervio simpático que se separó o al cual se iba a estimular? ¿Jóvenes? ¿Qué estructuras inerva el nervio vago? Que ese es de la división parasimpática, ¿no es cierto? Creo que la faringe, el esófago, la laringe, la tráquea, Uh-huh. los bronquios, el corazón, el estómago, el páncreas, el hígado y las vísceras que irrigan la arteria mesentérica superior, los plexos parietales que llegan a los plexos mientéricos. Uh-huh. Ok, muy bien. Muy bien, entonces si ustedes ven el nervio vago, ¿verdad? Inerva el corazón, ¿verdad? A las vías aéreas pulmonares, en el abdomen inerva el hígado, la vesícula biliar, el estómago, el páncreas, el intestino delgado y el intestino grueso. Entonces, el nervio vago inerva el corazón, el ojo, perdón. El nervio vago inerva el ojo. Jóvenes, solo para recalcar. Sí, creo que sí. ¿Inerva el ojo el nervio vago? No. No lo inerva. Veamos el recorrido, porque el nervio vago se va hacia el tórax y el abdomen. Él no inerva nada de la cara, ¿verdad? Ese es un detalle muy importante. Pero de ahí él inerva todos los órganos del tórax y el abdomen, ¿verdad? Ahora, en el caso del nervio simpático que se estimuló en el laboratorio, ¿qué estructuras inerva? Uh-huh. ¿Qué estructuras inerva, jóvenes? Los pulmones, el corazón, el esófago, el estómago, el hígado, la vesícula biliar. No, estamos hablando de la división simpática, Ah, del bueno. nervio que se separó en la región simpática. El corazón y el pulmón. Ajá, muy bien, así es. El ojo.
Así es. Entonces, como este es de la parte superior, dice, del tronco simpático, ¿verdad? Entonces, este se iba a distribuir, ¿verdad? Es su inervación por el corazón, como ustedes lo mencionaron, pulmones, pero también por la cara y llega hasta el ojo, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Entonces, esas son las estructuras que son inervadas, tanto por el nervio vago como por el nervio simpático estimulado. Ahora, de acuerdo a, solo quizás para recapitular, antes de ver las respuestas, antes que veamos las respuestas, ¿ya? Debemos de recordar, porque esto es bien importante, lo hemos dicho varias veces. ¿Cuál es el efecto en los órganos de los parámetros que se evalúan en el laboratorio? ¿Vale? Porque un parámetro que se evalúa es la presión arterial y la frecuencia cardíaca, ¿verdad? Ya dijimos qué es presión arterial y qué es frecuencia cardíaca. Entonces, vemos o evaluamos o queremos ver cuál es el efecto en el corazón. Entonces, la división simpática aumenta, ya dijimos, aumenta la frecuencia cardíaca, la fuerza de la contracción y la velocidad de conducción. Tiene los receptores beta 1 y beta 2, ¿verdad? Y da un aumento. Ahora, en la división parasimpática es lo opuesto. La división parasimpática disminuye la frecuencia cardíaca y disminuye la fuerza de la contracción y la velocidad de la conducción. Entonces lo disminuye, ¿verdad? Muy bien. En el caso de las arterias, pues en el caso del simpático, algunas las contrae, algunas las dilata. Hemos visto que las arterias que van hacia el riñón las contrae, porque el riñón no necesita producir orina en una situación de emergencia. Entonces disminuye la producción de orina. Pero hay arterias que las dilata, como por ejemplo las de los músculos, porque es necesario esa irrigación. Y en el parasimpático, pues estas las dilata, ¿verdad? Ahora, en el otro órgano que vemos es el ojo. El ojo, la división simpática dilata la pupila y la parasimpática contrae la pupila. Y vimos lo lógico de esto, ¿verdad? Que como el cuerpo necesita estar activo en una situación de lucha, de emergencia, de ejercicio, de emoción, entonces el sistema simpático dilata la pupila para que entre más luz al cerebro. En el caso del parasimpático, como debe el cuerpo relajarse, entonces este contrae la pupila para que la luz disminuya, ¿verdad? Entonces este efecto en el ojo lo vemos que vemos aquí el celestito, es la neurona parasimpática, ¿verdad? La división parasimpática por el nervio oculomotor, el tercer par craneal. Inerva el esfínter de la pupila, ¿verdad? El músculo esfínter de la pupila, entonces contrae la pupila. Y la división simpática, ¿verdad? La estimulación adrenérgica con la noradrenalina, actúa sobre el músculo radial del ojo y lo que hace es que dilata la pupila, ¿verdad? Entonces la división simpática dilata la pupila, el efecto adrenérgico por la noradrenalina, y la división parasimpática contrae la pupila, el efecto colinérgico. Aquí también tenemos otra imagen que la división parasimpática activa el músculo esfínter de la pupila, que son estas fibras circulares que hace más pequeña la pupila, ¿verdad? Y en el caso de la división simpática, va a activar el músculo radial del iris. Y estas son estas fibras que están en la parte externa y lo que hacen que cuando ella se contrae, ¿verdad? Dilatan la pupila, ¿verdad? Muy bien, entonces ahora veamos los resultados.
Ya aquí ya están, ¿verdad? Pero aquí nada más lo que vamos a corroborar es los efectos de lo que ya vimos de la teoría, ¿verdad? Entonces, primero hay unos datos controles. El dato control es cuando el gato no está siendo estimulado, es decir, su condición normal. En ese caso, miren, son 13 latidos en 5 segundos. Obviamente ellos no lo contaron por minuto, que es como se cuentan normalmente, pero lo hicieron en 5 segundos. Luego la presión arterial, que era de 100 milímetros de mercurio, así es como es la presión arterial, y la motilidad intestinal, que pues siempre tenía una onda porque su movimiento es normal, como debe y como se da siempre, ¿verdad? El intestino pues siempre tiene cierto movimiento. Ahora, ¿qué sucedió cuando se dio la estimulación eléctrica del simpático? Aquí ustedes tienen que recordar estas diferencias, ¿verdad? Si la estimulación es eléctrica, si la estimulación es química, si es del simpático o si es del parasimpático. Entonces, en la estimulación eléctrica del simpático, ¿qué sucedió? ¿Cómo se vio? La pupila. Se vio que hubo una dilatación, ¿verdad? Y si ustedes se fijan, pues fue solo de un solo ojo, ¿verdad? Izquierdo ¿sí? Creo que fue, o derecho. Me parece que fue el derecho. Pero no, aquí no es que sea de derecho o izquierdo, pero sí digamos que es unilateral o bilateral, ¿verdad? O de un ojo o de ambos ojos. No es tanto que derecho o izquierdo. Ahora, la frecuencia cardíaca aumentó, sí, un poquito, a 15 latidos en 5 segundos, pero no hay cambio en la presión arterial. O sea, aunque aumentó la frecuencia, pero no hubo un cambio sustancial o grande en la presión arterial. Y en la motilidad intestinal vimos que desapareció, ¿verdad? Aquí quizás puedo dibujar. Vaya, digamos que la onda normal era un poco de movimiento. Cada elevación es una contracción, ¿verdad? Pero al estimular eléctricamente el simpático, pues la onda se mantuvo un poco plana, ¿verdad? Ahora con la noradrenalina. ¿Cuáles son los resultados con la noradrenalina? ¿Quién lo quiere decir? Ya vamos terminando, jóvenes. ¿Cuál fue? Dilatación. Ajá. ¿Y se vio en uno o en los dos ojos? En uno. Si no me equivoco. Ajá. ¿Qué más? ¿Qué otro cambio hubo? La frecuencia cardíaca. ¿A cómo quedó? A 16 latidos por 5 segundos. ¿Aumentó o disminuyó? Aumentó. Así es. ¿Y la presión arterial? Aumentó también. ¿A cuánto? A 200, no me acuerdo cómo se lee. A 2 milímetros de mercurio. Así es. Así es. ¿Y con la motilidad? ¿Qué pasó con la motilidad? Desapareció. Así es. Así es. Muy bien. Entonces ustedes pueden ver. Fíjense bien en el video. Si gustan lo pueden volver a ver. Porque aquí la idea es que vean que el efecto es mucho mayor, ¿verdad? El efecto es mucho mayor.
cuando el neurotransmisor se inyectó en la sangre. Entonces, la dilatación realmente aquí fue bilateral, fue en los dos ojos, que probablemente se ve un ojo más que en el otro, pero los dos se dilatan. La frecuencia cardíaca aumenta, pero noten que este aumento, acuérdense que el ojo no solo es afectado en la división simpática por un aumento en la frecuencia, sino que también dijimos que aumentaba el ¿qué? ¿Qué más produce de aumento en el corazón? La división simpática. Aparte de aumentar la frecuencia cardíaca, ¿qué más aumenta? El gasto cardíaco. El gasto cardíaco. ¿Y eso por qué? Porque miren, aumenta la fuerza de la contracción. Entonces, si la presión arterial es una relación entre la cantidad de líquido que va a través de los vasos sanguíneos y los vasos sanguíneos o las paredes de los vasos sanguíneos, entonces miren aquí cómo se aumentó, ¿verdad? Porque aumentó la cantidad de sangre que se estaba circulando a través de los vasos sanguíneos, ¿verdad? ¿Y eso por qué? Porque aumenta la frecuencia, pero también aumenta la fuerza con la que el corazón dispara la sangre, ¿verdad? Porque se contrae con más fuerza. Entonces vean este aumento en la presión arterial. Entonces vean el efecto del neurotransmisor en la sangre, cómo hay un cambio grande o drástico, ¿verdad? Y vemos esto, jóvenes, en el cuerpo, vemos esto en la vida real, en nuestro organismo. ¿Se puede dar esta situación? Sí. Sí, ¿verdad? Porque cuando la médula suprarrenal libera la adrenalina a la sangre, ahí se da este efecto, ¿verdad? De gran aumento de la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Y obviamente, pues, la motilidad desaparece. Ahora, veamos, en el estímulo eléctrico parasimpático, aquí dijimos que es el nervio vago. Entonces, ¿vamos a ver algún cambio en la pupila derecha? No. Cuando, con la estimulación del nervio vago, no, ¿verdad? No vamos a ver ningún cambio realmente porque el nervio vago no inerva el ojo. Jacqueline Urrutia dice que ha levantado la mano. Me equivoqué. Vale, ok, está bien. Muy bien. Ahora, vean cómo con la estimulación eléctrica del parasimpático, cómo cambia la frecuencia cardíaca y la presión arterial. ¿Qué sucede? Disminuye la frecuencia. Así es, disminuyen ambas. Y miren que También la enormemente, presión ¿verdad? arterial. Exacto, miren, disminuye a 4 latidos en 5 segundos y la presión arterial disminuye a 50 milímetros de mercurio, ¿verdad? Entonces es una disminución muy grande, ¿verdad? Con la estimulación del nervio vago. Acuérdense que dice que el 80% de la estimulación de esta división parasimpática es a través de este nervio. Entonces, con él es suficiente para lograr un gran efecto en el corazón. Ahora, ¿qué sucede con el peristaltismo, jóvenes? Aumenta. Aumenta, ¿verdad? Entonces ya se vieron las grandes ondas de la contracción, porque aumenta el peristaltismo. Ahora, con la acetilcolina, con el hecho de inyectar la acetilcolina, permítanme, jóvenes.
Perdón, perdón. Bien, entonces, ¿qué sucedió cuando se inyectó la acetilcolina? No se observó ni un estímulo o dilatación en la pupila. Vale, pero aquí, ¿qué esperábamos observar, joven? ¿Cuál es el efecto de la división parasimpática en los ojos? Ujú. Ajá. ¿Cuál es el efecto del parasimpático? En la pupila. Veamos. Aquí, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que esperamos? ¿Qué es lo que se da? ¿Qué sucede en la pupila con la división parasimpática? Con la estimulación de la... Se contrae. Se contrae, así es. Sin embargo, si ustedes notan la pupila del gato, casi que en términos normales permanecía bien contraída, ¿verdad? Bien cerradita, entonces no se pudo observar cambio. Era de quizás haberle tenido dilatada la pupila al momento de inyectar para observar su contracción. Entonces, realmente, pues aquí no se ve un cambio en la pupila, pero porque pues lo que sabemos es que la división parasimpática no va a dilatar la pupila, ¿verdad? Pero la frecuencia cardíaca y la presión arterial disminuyeron, tal como en la estimulación del vago. Fue una disminución. Acuérdense que entre experimento y experimento el gato llegaba a su condición normal, llegaba al control, ¿verdad? Entonces no es que se mantuvo igual porque el vago así lo dejó, no, sino que este fue efecto también de la acetilcolina, es decir que prácticamente el nervio vago pues lleva al corazón a su mínima capacidad. O sea, no puede latir menos de 4 latidos en 5 segundos porque habría muerte, ¿verdad? Entonces, esta sería como la circunstancia mínima que se puede obtener. Pero se puede obtener si se inyecta acetilcolina, ¿verdad? Porque Sí, eso produjo ese efecto en el animal. pero también con el nervio vago, cuando estimularon el nervio vago. Miren, son los mismos resultados. Con el nervio vago fueron 4 latidos en 5 segundos y con la acetilcolina fueron 4 latidos en 5 segundos. Con el nervio vago fueron 50 milímetros de mercurio y con la acetilcolina fueron 50 milímetros de mercurio. O sea, sus efectos fueron similares. Ambos lo disminuyeron al mínimo permitido, digamos, o al mínimo aceptable, ¿verdad? O sea que el parasimpático con la estimulación del nervio vago llega a ejercer como la función máxima, ¿verdad? La estimulación máxima a eso. ¿Y qué sucede con la motilidad intestinal? ¿Qué fue lo que pasó? Aumenta. Aumenta, ¿verdad? Así hubo una contracción sostenida. Ya no se relajaba del músculo, sino que se mantuvo contraído, ¿verdad? Por eso se mantuvo esta elevación, ¿verdad? Muy bien, jóvenes, entonces estos son los resultados. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la estimulación eléctrica y la estimulación química? Que la notamos más en la división simpática. ¿Cuál es la diferencia entre estimulación eléctrica y química? Lick, según yo entendí, la estimulación química es un poquito más fuerte porque se inyecta vía endovenosa y por ser, o sea, porque libera la hormona de adrenalina, ¿verdad? Es como que son más observables los efectos. Así es, entonces, una estimulación química endovenosa, sus efectos serían más generales.
¿verdad? Serían mayores. Y es lo que hemos dicho, que en la división simpática esto realmente sucede en nuestro organismo, porque la noradrenalina y la adrenalina sí son liberadas a la sangre. Ahora, la acetilcolina es liberada a la sangre en nuestro organismo en circunstancias normales. Oigan, en nuestro organismo se da que la acetilcolina se va a través de la sangre. No, ¿verdad? Esto no sucede con la acetilcolina. En la división parasimpática el efecto se da solamente por la estimulación de los nervios, ¿verdad? Pero vemos que la estimulación que puede producir el nervio vago, pues sería igual que como si la acetilcolina se inyectara, ¿verdad? Pero en nuestro organismo, la estimulación parasimpática es más específica, ¿verdad? La estimulación parasimpática es más específica y va hacia los órganos efectores específicos. Muy bien. ¿Tienen alguna duda, jóvenes? Entonces, solo para recapitular, cuando se inyecta el neurotransmisor, que es la estimulación química, la respuesta es generalizada, ¿verdad? Cuando es la estimulación eléctrica, pues la respuesta es más específica. Porque si ustedes ven, por ejemplo, en el simpático, hubo diferencia en los ojos, porque la eléctrica solo fue un ojo, pero la química fueron otros ojos. Entonces, la estimulación es generalizada, ¿verdad? Es mayor, ¿verdad? Lamentablemente, al inyectar la acetilcolina, pues no pudimos observar la contracción de ambas pupilas, pero es lo que se tendría que haber dado, ¿verdad? En la estimulación química. ¿Tienen alguna duda, jóvenes? No, Liz. Ok. Muy bien. Muy bien, entonces esto sería todo Nos lo puede que, pasar la diapo. lo que teníamos en